En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, miércoles 21 de diciembre de 2022. Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que la Virgen termina de conversar con el ángel Gabriel en el momento de la anunciación, pues inmediatamente asume su vocación cristiana, su vocación de elegida de Dios para cooperar con la redención de los hombres. Y parte de ese servicio pues lo va a prestar María en casa de Isabel, su prima, que está por el 6º mes de embarazo, y la criatura que lleva Isabel en su vientre es Juan el Bautista, quien al nacer a su edad correspondiente sería el profeta precursor del cristianismo. La Virgen se va presurosa, mire, fíjense lo que dice: tomó su decisión y se fue sin más demora. La decisión a lo que el Padre por boca del ángel Gabriel le había dicho: serás la madre del Hijo de Dios. Dijo sí, y después de decir sí, sin más demora, comenzó a servirle a Dios en la persona de Zacarías, de Isabel y del niño en el vientre de Isabel, Juan el Bautista. Dice: entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. ¿Cómo reconoce Juan en el vientre de Isabel? ¿Cómo reconoce la llegada de Jesús en el vientre virginal de María Santísima? Quizá no creamos esto, pero la palabra no miente. Y fíjense cómo, aún en el vientre, los hijos de Dios se comunican. Los hijos de Dios pueden comenzar a sentir la presencia de Dios. Es oportuno el momento para hablar sobre el tema de los embarazos y de las concepciones. Hoy en día en el mundo, en muchas naciones se ha aprobado y se está aprobando el aborto. Se dice que no es una persona hasta que no pasa de los 6 meses o de los 3 meses. Mientras tanto, no es una persona. Y resulta que es una persona, que es un ser, que es una criatura de Dios, desde el momento de la concepción, desde el momento en que se fecunda el óvulo con el espermatozoide. Lo que pasa es que nosotros, pues, engañados por el maligno, queremos cambiar los planes de Dios. Entonces, esos dos niños empezaron a comunicarse, porque ambos tenían una misión grande, una misión clara, que por supuesto después, cuando en el progreso de la vocación, irían descubriendo profundamente los planes de Dios. Ojalá que nosotros como cristianos también le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ir descubriendo, cada día descubriendo ese plan de Dios para cada uno de nosotros, y poder empezar a tiempo a desarrollarlo y a cooperar con Dios en lo que a cada uno corresponde, para que las almas se acerquen a Dios, se acerquen a Cristo. El niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Solo por el don del Espíritu Santo se es capaz de experimentar a Dios. Solo por el don del Espíritu Santo se es capaz de conocer a Dios, de aceptar a Dios y de vivir conforme a la voluntad de Dios, y de alabar y de bendecir a Dios. Por eso Isabel dice en voz alta:
bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Esa alabanza, la primera alabanza que recibe la Virgen, la primera alabanza después de haber concebido en su vientre virginal al Hijo de Dios Jesucristo, nuestro Salvador. Dice Isabel: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Nosotros no tenemos méritos. Isabel nos los tenía. Nosotros no tenemos méritos de las cosas de Dios. Nosotros como cristianos solamente imploramos la misericordia de Dios, y no por los méritos, ni siquiera los méritos de la fe, porque la fe es un don de Dios. No podemos decir: no, yo tengo méritos para que el Señor me dé. No, porque yo creo. No, es que la fe es un don de Dios. Entonces, no es por los méritos que nosotros recibimos la gracia de Dios, encontramos gracia de Dios, hallamos gracia de Dios, sino por la misericordia de Dios. Y entonces dice: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¿Cómo sabía Isabel que esos saltos que estaba dando su hijo Juan en su vientre eran saltos de alegría? Bueno, misteriosamente las madres saben, porque es una forma de comunicarse con la criatura en el vientre. Las madres tienen la posibilidad, el don de saber cómo se siente su hijo. Entonces, no podemos dudar de lo que dice la palabra. El niño saltó de alegría. Que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros también a saltar de alegría cuando recibamos esta palabra. Cuando la palabra nos invita al encuentro del Señor, cuando la palabra nos invita a la conversión, cuando la palabra nos invita a la acción misionera, cuando la palabra de Dios nos invita a la oración, cuando la palabra de Dios, que saltemos como Juan en el vientre de Isabel, saltemos de alegría cuando recibamos el Espíritu Santo que nos invita a poner en práctica la palabra de Dios, que saltemos de alegría cuando nos llamen al encuentro del Señor, cuando nos inviten a vivir como verdaderos cristianos. Y finalmente dice: dichosa tú por haber creído. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. ¿Por qué hay pocos milagros hoy en el mundo, en las personas, en los cristianos? ¿Por qué hay pocos milagros? Porque sencillamente no creemos lo que Dios dice en su palabra, no creemos lo que Cristo nos dice en el Evangelio, no creemos en las promesas de Dios. Por ahí hay una canción en la iglesia que dice: yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Y yo, que les predico a ustedes diariamente el Evangelio, pues digo: yo creo en las promesas de Dios. Por creer en las promesas de Dios les predico. Por creer en las promesas de Dios espero en Dios. Por creer en las promesas de Dios sé que muchos de ustedes se están convirtiendo con esta predicación del Evangelio. Están cambiando sus vidas. Por creer en lo que Dios dice en su palabra, por creer en lo que Jesucristo dice, es que tengo la esperanza de la resurrección, la esperanza en el perdón de los pecados, la esperanza en una conversión genuina, verdadera, constante. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Y hay muchas promesas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, las promesas de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, esperando para cumplirse en nuestra vida. Tiene que haber esa estrategia, esa decisión de creer. Si no creo, no se cumple. Si creo de verdad, se cumple. Y cuando se cumple, la gloria es de Dios y el bien es de las almas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida.
de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. No se te olvide, por favor, reenviar el Evangelio a tus contactos. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.